En el año 2018, Eiichiro Oda dijo que la guerra final de One Piece haría que Marineford parezca adorable en comparación al nivel de caos que veremos en esos últimos capítulos de la historia. Más atrás, en el año 2012, declaró que la guerra final será tan impresionante que haría a Marineford verse como nada. Es más, el autor ha llegado tan lejos como para decir que no esperaba que Marineford fuese tan popular, declarando que la Gran Guerra en la Cumbre fue un arco que dibujó para salir del paso y seguir adelante, y no fue una en la que le haya puesto demasiado esfuerzo para que sea épica. Cada vez que Oda habla acerca de la última saga, la termina comparando con Marineford. La última saga de One Piece será una guerra, la más salvaje de todas, y permítanme dejar de hablar en tiempo futuro, pues aquella saga, la cual se supone que terminará con la historia, que terminará de unir todos los cabos y que dará el más grande final a One Piece que hayamos pensado jamás, ya ha comenzado. Es más, a estas alturas ya podemos confirmar y estar seguros de que dicha guerra, la más grande de todas y la que definirá el destino del mundo, será justo al final del arco actual de One Piece, el BAF. Esto es fácilmente deducible si recordamos que toda la estructura de One Piece luego del salto temporal imita directamente y paso a paso lo mismo que vimos en el pre-timeskip, con un orden sagrado que Oda se ha dedicado a repetir en esta segunda parte de la historia. Ya hemos hablado de esto antes en el canal, pero ahora les traigo la versión actualizada de estos paralelismos. Así que pongan mucha atención. No es difícil darse cuenta que Oda está repitiendo la misma estructura que usó antes del salto temporal en esta sección de la historia. Siguiendo exactamente el mismo orden de arcos, podríamos decir que la isla Gyojin es una inversión de Skypiea, siendo que una está a 10.000 metros de profundidad y la otra isla a 10.000 metros de altura. Panhasa representa los arcos pre-Arabasta y Dressrosa, considerando que la trama es exactamente la misma, con un Shichibukai tirano que se encarga de sacar del poder a un rey y engañar a la gente haciéndose pasar por un líder carismático, con Luffy rescatando a su princesa, y Eiichiro Oda al final del arco haciendo un bait de ella uniéndose a la tripulación. No hay duda de que son paralelismos. Zou y Skypiea se podrían relacionar en que ambos son arcos en los cuales nos encontramos el primer poneglyph importante. Whole Cake fue literalmente Enies Lobby con la misma trama de recuperar a un Nakama, Sanji y Nico Robin. El arco de Thriller Bark tiene simplemente demasiadas similitudes con Wano. Lo hablamos mucho durante los tiempos en que ese arco estaba siendo publicado, pero el hecho de que en Thriller Bark haya un capítulo llamado El Guerrero de la Esperanza y que en Wano haya un capítulo titulado Guerrero de la Liberación es más que prueba suficiente. Asimismo, no es muy difícil darnos cuenta que el arco de Shabondi es una literal referencia y paralelismo al anterior arco de Egghead. Tanto en Egghead como en Shabondi, Luffy viene de un arco anterior en donde consiguió 2 power-ups para que estos sean puestos a prueba en el siguiente arco. En Shabondi los nuevos poderes no fueron suficientes y Luffy perdió a todos sus compañeros. En Egghead sí fueron suficientes como para protegerlos y ningún tripulante terminó herido. Tanto en los arcos de Shabondi como en Egghead, Kuma fue uno de los pilares principales. En Shabondi fue donde comenzó toda la confusión sobre su extraño actuar, y en Egghead fue donde nos enteramos de sus razones y solucionamos sus problemas. Igualmente, en Shabondi Kuma vio a Luffy por última vez y fue su última aparición antes de perder sus recuerdos, mientras en Egghead se reencontró con él y fue donde finalmente recuperó algo de conciencia gracias a su instinto paternal. En Shabondi se nos explicó por primera vez que existía una unidad científica especial en el gobierno mundial liderada por el gran Dr. Vegapunk. En Egghead, dicha unidad científica no solo fue presentada por primera vez de manera oficial y física, sino que terminamos con la misma completamente desmantelada y eliminada. En ambos momentos, los dragones celestiales también fueron un tema principal del conflicto. En Shabondi, Kizaru fue suficiente para derrotar a todos los supernovas sin que lo puedan tocar, incluyendo la tripulación de Luffy. En cambio, en Egghead, Luffy demostró ser capaz de plantarle cara y proteger a sus amigos de las manos de quien le arruinó
su sueño en Shabbondi. Incluso Oda gratuitamente diciéndonos que Luffy ahora es 100 veces más fuerte, en referencia al nivel que nos había dicho en Shabbondi que Luffy necesitaba para enfrentar a dicho almirante. En ambos arcos tuvimos la más activa participación de Sentomaru en la serie. En Shabbondi lo conocimos y luchamos contra él, y en Egghead nos aliamos para luchar a su lado. En ambos arcos tienen el conflicto de un dragón celestial sufriendo daño de parte de Luffy y sus Nakama. En Shabbondi fue Charlos y en Egghead fue Jay García Saturn. Hasta hace un tiempo, todos estos ingredientes ya eran suficientes para convencernos de que, justo como Marineford, la guerra final de One Piece estaba muy cerca debido a tener un arco que traía consigo tantos paralelismos con Shabbondi, que justamente fue el que venía antes de la guerra. Sin embargo, y como si fuera poco, Eiichiro Oda terminó agregando el ingrediente principal y más importante de toda esta ecuación, aquel ingrediente que hace que sea totalmente innegable que la guerra está a punto de estallar, y este es el aprisionamiento de uno de los familiares de Luffy a manos de Kurohige. No solo tanto en Shabbondi como en Egghead, tuvimos exactamente al mismo villano cometiendo el mismo crimen imperdonable como lo es capturar y encerrar a uno de los familiares del protagonista, sino que Oda fue tan lejos como para incluso agregar viñetas en los cuales ambos están encadenados en la oscuridad, completamente derrotados, y por cierto, siendo usados como moneda de cambio para Kurohige con el gobierno. En el pre-timeskip fue para volverse un Shichibukai, y en el post-timeskip fue para obtener reconocimiento en su país por parte de esta institución. En ambos casos, Kurohige consiguió nuevos Nakama para su tripulación que la fortalecieron y lo prepararon para la siguiente era. Todo es simplemente demasiado calcado. Y el hecho de que Oda haya puesto esto en medio del mismo arco que es exactamente igual a Shabbondi que predecía la Primera Guerra, y que exactamente el mismo villano que la desató está cometiendo exactamente el mismo crimen. Incluso en el pre y en el post tuvimos a Lafitte infiltrándose en las oficinas del gobierno mundial y Marijoa. Es simplemente demasiado obvio, y una de las pruebas más grandes de que el juego de paralelismos e inversiones de Oda está realmente llegando a su fin. Y claro, así como la guerra y el pasado de Luffy representó el final del pre-timeskip, la guerra final y el pasado del siglo vacío son los dos siguientes arcos en One Piece. ¿Se dieron cuenta que en cada una de las comparaciones de Egghead y Shabbondi que acabamos de hacer, en cada una hubo un resultado negativo y derrota en el pre-timeskip y uno positivo y de victoria en el post-timeskip? Exactamente. El arco de Egghead estuvo hecho para, a pesar de ser un paralelismo con Shabbondi, ser la inversión total en los resultados en el cual se pudo salir victorioso ante todos los obstáculos que en Shabbondi fueron una derrota. Luffy pudo contra Kizaru, escapamos a salvo, rescatamos a Kuma, pudimos proteger a nuestros amigos, etc. Pero a diferencia de aquel arco que Oda dibujó para salir del paso, a diferencia de ese arco que Oda no esperó que fuese tan popular, Marineford, el autor debe ir un paso más allá. Es por eso que la guerra final de One Piece tendrá uno de los ingredientes más importantes que no tuvimos en Marineford, aquel que hará la guerra pasar al siguiente nivel y que hará que este sea un evento de magnitudes incomparables. Y ese ingrediente es Shanks. Hay dos pruebas que nos indican que Shanks el pelirrojo formará parte de la guerra final en One Piece. La primera es que si Oda desea que esta saga final sea una inversión de la saga de la guerra en la cumbre, y una en la cual todos los eventos que quedaron pendientes, que resultaron en una derrota o que quedaron incompletos finalmente terminen recibiendo justicia, justo como vimos en el caso de Shabbondi y Egghead. En este caso, Shanks, a diferencia de haber llegado demasiado tarde a la guerra de Marineford con una ausencia que fue la causa de hacer que la guerra se extienda demasiado tiempo, resultando en miles de bajas en el campo de batalla, la inversión de Shanks consiste en él, esta vez, siendo capaz de llegar a la guerra a tiempo, y a diferencia de aquella en la cual llegó al final, esta vez participará en la batalla desde el inicio. Y es que Oda lo está escribiendo de manera que todo calza para que Shanks, justo cuando la guerra estalle, esté presente y participando activamente. Si nos ponemos a pensar, Oda es un desgraciado al jugar con nosotros y a la hora de mover la pieza de Shanks en el tablero. Antes de la llegada de Luffy, Shanks estaba en Elbaf, convenientemente en exactamente la misma isla a la cual Luffy llegaría al día siguiente.
Es más, según sus aliados, Shanks acababa de llegar, no tenía absolutamente ninguna razón para irse de ese lugar y su encuentro con Luffy era inevitable. Sin embargo, ahí es donde entra Bartolomeo, quien lo obligó a abandonar la isla en la cual se hubiese reencontrado con Luffy, y es acá donde nos damos cuenta de que toda esta trama de Bartolomeo fue usada por el autor para crear una excusa para que Shanks no esté presente en la isla de Elbaf cuando Luffy llegue a ese lugar, para que vaya a arreglar sus asuntos pendientes y que cuando vuelva, Luffy ya haya resuelto los problemas en la isla de los gigantes. Todo calzará para que cuando Luffy finalmente se desocupe de la trama de Elbaf, Shanks esté listo para volver y encontrarse con él. Y es que así son las cosas. El autor fue tan lejos como para, hace muchos años, crear una trama en la cual Bartolomeo se meta en problemas con él solo para tener una excusa y sacar a Shanks de Elbaf cuando Luffy y compañía lleguen al lugar. Y de paso, que sea el gatillo para su enfrentamiento y razón para pelear. Sacó al pelirrojo del arco con una excusa simple, pero al mismo tiempo respetando los principios y manteniendo la consistencia de la personalidad y comportamiento de Shanks, quien solo se mueve para proteger a sus seres queridos y nunca busca peleas solo porque sí. Algunos dirán, Gad, ¿realmente crees que luego de la gran batalla en Elbaf, a Luffy y compañía le quedarán energías para partir a una guerra o una batalla inmediata contra Shanks? Digo, probablemente al terminar Elbaf, los piratas de sombrero de paja descansarán un par de días en una cabaña, necesitarán dormir y reponerse antes de luchar de nuevo. Y mientras Oda ha hecho esto muchas veces en One Piece y una batalla al 100% puede dejarlos demasiado agotados para luchar apenas terminen sus asuntos en Elbaf, estamos olvidando dos cosas. Primero, Shanks no tendría problema con hacer que Luffy descanse y se prepare para su enfrentamiento. Segundo, como se teoriza, es probable que su combate sea un Davy Back Fight. Y 3, sucede que antes de Marineford, es decir, incluso luego del enfrentamiento de Luffy contra Shanks, tienen que venir 2 arcos más, pues luego de Shabondi teníamos a Amazon Lily e Impel Down. Elbaf actualmente está haciendo el paralelismo de Amazon Lily. Y es por eso que después del arco de los gigantes, aún falta otro arco corto que represente a Impel Down, que debe ser un paralelo a Luffy intentando rescatar a su hermano y fallando en la gran prisión. Luego de eso, comienza la gran guerra final. Si lo pensamos bien, Amazon Lily ya está presentando algunas inversiones con Elbaf. La isla de las mujeres era un lugar en donde el gobernante era incuestionable y supremo. En Elbaf también hay un conflicto con el miembro de la realeza, pero a diferencia de Hancock, este no está en el poder y no es idolatrado por todo su pueblo. También Amazon Lily Luffy llegó solo, pero ahora su tripulación está con él. Es un arco en el cual probablemente, al igual que la isla de las mujeres, Luffy se entere a través del periódico del secuestro de su familiar a manos de Kurohige. Simplemente todo hasta ahora nos indica que vamos de cara a una guerra, una de las más salvajes. Es más, Oda, gracias a Elbaf, ahora tiene una excusa perfecta para darle nombre y comenzar a hypearla desde ya: el Ragnarok. Como muchos saben, el Ragnarok en la mitología nórdica es la guerra de todas las guerras, una serie de eventos y catástrofes que llevarán a la definitiva y total batalla entre hombres, dioses, demonios, gigantes y todo ser vivo con el final de estos, trayendo así consigo un nuevo mundo renacido luego de la guerra. Si leemos lo que nos dice Loki en el último capítulo del manga, es muy difícil no pensar que cuando nos habla de sí mismo como el dios del sol que traerá el fin del mundo, no fuese una referencia directa a esta gran guerra de la cultura vikinga. Según Eiichiro Oda, los vikingos fueron su más grande inspiración para crear One Piece. La razón por la cual siquiera el autor le comenzó a interesar la temática de piratas fue a causa de los vikingos. Tanto es el amor por esta cultura de parte del autor, que Little Garden fue uno de los primeros arcos en toda la serie, haciendo obvio que Oda simplemente no podía esperar para introducir vikingos en el manga, y que tuvo que hacerlo muy temprano en la obra para sacarse de encima las ganas de poder dibujar a un par de gigantes con el honor
honor de batalla y apariencia de estos guerreros, por lo que sería no solo interesante, sino que también guardaría un gran valor sentimental para el autor si pudiese dibujar la definición de Ragnarok que él siempre ha visualizado en su mente. Y si la guerra final de One Piece se parece siquiera un poco a los niveles de epicidad y de ridícula violencia extrema que se ve en las narraciones nórdicas, se entiende perfectamente el por qué el autor dice que la guerra final hará que Marineford parezca un juego de niños en comparación. ¿Y saben qué? Pensándolo bien, estoy comenzando a entender el por qué Oda dijo que esta última batalla en One Piece sería simplemente de otro nivel, pues no queda tiempo para ver demasiados arcos clásicos de One Piece luego de Elbaf, y es por eso que Oda tendrá un arco, solo un arco colosal y explosivo, en los cuales tendrá que incluir a los revolucionarios, quienes tendrán su batalla final contra los caballeros divinos de Marilloa, Kurohige y toda su nueva tripulación con Akuma no Mi y la potencial traición de Kusan en el campo de batalla, Shanks y su tripulación dándolo todo en combate y dejando salir absolutamente todo su poder como regalo final de Oda, mostrando y haciendo lucir los poderes de absolutamente todos los miembros de su tripulación de una manera que nunca antes hemos visto, Cross Guild y sus miembros, que como sabemos también están en la carrera final por el One Piece, la participación del misterioso Weevil y su poder descontrolado en el campo de batalla. Si Oda se atreve y quiere darnos una inversión del gran escape de Impel Down, incluso podría traernos el regreso de Doflamingo que los fans tanto desean ver, pues así como escapó Crocodile, también podría escapar Doflamingo, que es literalmente el mismo Shichibukai en el post-time skip. Esta será la batalla final en donde las viejas leyendas como Rayleigh, Garp y Sengoku dejarán salir todo lo que tienen, los remanentes de Shirohige, que no se perderá la oportunidad de participar en la última guerra para partir de este mundo con honor de batalla, y los cuales Oda no hará que simplemente se retiren y se dediquen a ser campesinos. Toda la flota de Luffy, absolutamente todos los 5600 de ellos, los 5 ancianos en sus formas demoníacas en el campo de batalla, los almirantes de la marina anteriores y nuevos con absolutamente todas sus fuerzas desplegadas al igual que Marineford, el CP0 y su decisión final acerca de a quién apoyar en la guerra final, concluyendo así con el conflicto moral establecido en Egghead, Trafalgar Law, Kid. Todos los piratas que ingresaron en la guerra final por el One Piece acudirán a este lugar. Y esto es todo. Todo, solo considerando que a Oda no se le ocurra agregar incluso más facciones desde aquí hasta que el día de la batalla final llegue. Según vimos en este video, la guerra final de One Piece es solo cosa de tiempo. Justo ahora estamos ubicados, según estructura, a puertas de la batalla más grande que hayamos tenido en One Piece, en el paralelismo de Amazon Lily. La razón por la cual el entrearcos de Wano y Egghead fue tan salvaje y por qué Oda últimamente está moviendo tantísimas fichas a la vez, es a causa de que está dejando absolutamente a todos los participantes de la guerra a un solo paso de la explosión. De manera que cuando la batalla final realmente comience, solo baste con un pequeño empujón para que todos salten al campo de batalla. Los piratas del sombrero de paja no son la excepción, y ellos llegarán también a la guerra con sus nuevos power-ups obtenidos durante el arco de Elbaf, pues Oda ya ha plantado algunas semillas que nos informan que los Mugiwara saldrán de este arco con grandes mejoras en sus niveles de poder, pero eso lo veremos en otro video. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Realmente me encantaría saber qué es lo que más esperas ver en la guerra final. Ustedes saben que los leo a todos y cada uno. Sí, el análisis de Marineford me está tomando muchísimo más tiempo del que pensé que me iba a tomar, así que lamentablemente no lo voy a poder subir en estas semanas de descanso, pero tranquilos que se viene y probablemente sea uno de los mejores videos de este canal, así que suscríbanse por favor si el video les ha gustado, porque cuando suba ese video, madre mía, habrá valido completamente la pena la suscripción. Por favor, dale un like al video. Es solamente como el 5% de la gente que se queda hasta esta parte del video. Así que vamos, te invito a ser parte del grupo selecto de caballeros elegantes y educados que por llegar al final del video van a ir y le van a dar una manita arriba. En serio, no sabes lo mucho que me ayuda y lo épico que es que te quedes hasta el final y me ayudes de esa manera. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Si llegaste a esta parte, comenta pulgarcito.